Bueno, en otros temas, el gobierno finalmente dio pie atrás y anunció que el cambio de los medidores inteligentes será voluntario para los clientes residenciales. Además, se extenderá el plazo para realizar el recambio de 7 a 9 años. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dispositivos? Se lo preguntamos a Claudia Salas. Adelante, Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un anuncio que ha llamado bastante la atención porque la verdad es que la medida de cambiar los medidores a inteligentes no era antojadiza. Se le atribuyen muchos beneficios para los propios consumidores, como por ejemplo que tengamos acceso a las tarifas y poder entonces administrar el consumo en nuestros hogares, lo cual repercute por supuesto en un ahorro, tener un sistema automatizado. Ahora, por ejemplo, cuando se nos corta la luz tenemos que llamar a la compañía o tenemos que avisar a la SEC. En este caso, la reposición sería de manera automática porque se detecta automáticamente el corte de luz también, por ende también se sabe inmediatamente cuáles son las compensaciones en caso de haberlas que se tienen que atribuir a los clientes, etcétera. Sin embargo, esta discusión se entrampó en quién paga el cambio del medidor. El presidente Sebastián Piñera lo dijo el 5 de marzo, todo el costo es para el usuario y esto por supuesto que tuvo sus repercusiones, una crisis también en la moneda, coletazos que llegaron hasta Renovación Nacional, donde criticaron, incluso señalaron que la ministra de Energía tenía que salir. Bueno, la ministra Susana Jiménez es quien ayer hace este anuncio donde se decide que finalmente, después de toda la discusión, de toda la polémica también a través de redes sociales, iba a ser voluntario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sirve entonces la medida o no? Lo vamos a conversar con un experto. Estamos con Humberto Verdejo, director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la USACH y que tiene bastante que decir sobre este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué podemos esperar entonces de lo que va a pasar? Porque acá había un objetivo en mente, de acá al año 2025, pero ahora va a haber parte de la población que va a tener un medidor inteligente, un medidor antiguo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se logra el objetivo inicial de la norma? Yo creo que se pierde un poco el norte de por qué se estableció la norma del 2017. El 2017 nosotros vivimos eventos climáticos extremos que dejaron a la vista del público la necesidad de reformular la red de distribución, particularmente por el hecho que con los medidores de disco la red de distribución es ciega. Entonces necesariamente necesitamos monitorear para reducir los tiempos de reposición, para favorecer la autogeneración, particularmente con los paneles fotovoltaicos, para mejor atención al público y de una u otra manera para optar a tarifas flexibles en el futuro. O sea, de hecho, con la instalación de los paneles solares, la gente incluso en algún momento podría tener un exceso de energía y vender energía al sistema. ¿Eso permitiría, por ejemplo, el medidor inteligente? Exacto. Entonces, todos estos elementos que se resumieron producto de la contingencia del 2017 se plasmaron en una norma técnica el diciembre del 2017 donde se establece que aquí el 2025 tiene que haber una reposición, un cambio del medidor de disco al medidor inteligente. Entonces, de ahí nace la obligatoriedad que apunta única y exclusivamente a mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio que apuntan al beneficio ciudadano, porque nosotros ya sabemos que la electricidad es parte de la canasta básica. Sí. Entonces, si falla la electricidad, falla la vida de todas las personas. Tú lo dijiste, el beneficio ciudadano, y el gobierno dice que acá quisieron escuchar a la población y que entonces ahora va a poder ser optativo, pero finalmente acá estábamos hablando de un bien a largo plazo para todos los consumidores. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se entrampa esta discusión? ¿Faltó quizás una campaña informativa, educativa, antes de que se generaran estos mitos a través de redes sociales, por ejemplo? Yo creo que estamos viendo la reticencia que genera las redes sociales. Y las redes sociales en este momento están mostrando a la ciudadanía un conjunto de mitos y leyendas, que lo que están haciendo es que la gente rechace la tecnología. Y esa es la responsabilidad que tenemos las universidades y también el sector público privado, eliminar estos mitos. Y por eso es necesario en este momento comenzar a educar. Tenemos que educar en las potencialidades, tenemos que educar que esto apunta única y exclusivamente al beneficio del ciudadano. Y esto hablando única y exclusivamente desde el punto de vista técnico, dejando lo regulatorio y lo político de lado. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros es despejar todas las dudas que tiene la gente, porque lo que estamos viendo es una especie de ambigüedad, porque la decisión o la propuesta que ayer anunció la ministra de Energía es un poco confusa porque dice que es voluntaria,
pero se extiende de 7 a 9 años, entonces no queda claro de qué manera se va a implementar. Habrá que modificar nuevamente la norma técnica y ver de qué manera llevar a cabo la propuesta. Por lo demás, porque además ya se ve reflejado el cobro en las cuentas de la luz, entonces se va a reformular eso para poder hacer una tarifa nueva, no lo sabemos. Vamos a escuchar una pregunta desde el estudio. Sí, claro. Sí, Humberto, te estaba escuchando atentamente. La verdad es que ahora lo que anunció la autoridad también genera bastantes dudas. Era la misma ministra quien defendía hace un par de semanas esta situación y ahora lo vemos anunciar que va a ser voluntario. Pero más allá de eso, te quiero hablar de la responsabilidad que ustedes tienen incluso allí en la universidad donde tú trabajas, porque definitivamente ustedes también llegaron a la conclusión que los medidores inteligentes se miden lo mismo que los medidores antiguos. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a dejar de recibir si es que no optamos por un medidor inteligente? Perdón. Los beneficios que vamos a perder. Claro. Bueno, insisto en el concepto que el medidor de disco hace que la red sea ciega. Entonces, ante un corto suministro, necesariamente el cliente tiene que llamar por teléfono a la mesa central de la empresa de distribución o del contratista para de una u otra manera informar del corte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa de distribución tiene que enviar gente en terreno y las fallas hay que detectarlas de manera visual. Entonces, la medición inteligente da la potencialidad de que, de acuerdo a la tecnología del medidor, antes que se produzca el corte de suministro, el elemento puede enviar una señal que se conoce como último suspiro, que va a permitir, en este caso, identificar el punto de la falla de manera remota o el consumo que está, en este caso, sin energía eléctrica. O sea, es tan simple como llevarlo a un ejemplo. Cuando nevó en Santiago se cortó la luz, a algunas personas se les cortó la luz más tiempo que a otras. Si tuviésemos medidores inteligentes, el sistema detecta inmediatamente dónde se cortó la luz, a qué hora se cortó la luz, cuándo volvió el servicio, y ahí también se puede compensar a las personas con lo que les corresponde. Vamos a escuchar otra pregunta desde el estudio. Sí, Humberto, no solamente eso que estás diciendo tú, que en el fondo se acortan los plazos al momento de restablecer o la reposición de la luz, ¿verdad? Pero también te quiero preguntar por las tarifas, porque también habían beneficios tarifarios que también se asociaban a este medidor inteligente, que las personas probablemente no van a poder acceder si es que no cuentan con estos medidores en sus casas. A ver, para complementar el tema de los beneficios, existe una ley de autogeneración. Las personas que tienen paneles fotovoltaicos en sus casas, actualmente con el medidor de disco no pueden no se puede reconocer efectivamente cuánto están inyectando si es que tienen una sobregeneración, a no ser de que tengan un remarcador. Eso por un lado, ese es otro beneficio importante. Y particularmente con el tema de las tarifas que ustedes mencionan y que de una u otra manera es lo que más llama la atención en la ciudadanía, es el hecho que una vez que la medición inteligente esté instalada, habrá que revisar la posibilidad de ofrecer tarifas flexibles. Hay que tener en cuenta que nosotros actualmente, los clientes residenciales, tenemos una tarifa plana. Entonces, con la medición inteligente se abre un abanico de posibilidades en que el cliente o el ciudadano de manera voluntaria pudiese optar a una tarifa flexible o diferenciada. Humberto, una de las discusiones que ha habido, o uno de los debates que ha habido, tiene que ver con respecto a la certificación de estos aparatos que vienen llegando, porque no hay un solo modelo, sino que se supone que son varios. Se ha debatido sobre la posibilidad de que las personas, o qué sé yo, las mismas distribuidoras pudiesen acceder, digamos, a licitar este tipo de, o que simplemente cotizar cuál es más conveniente, cuál es más barato. ¿Se pueden poner en línea, por ponerlo en términos simples, conversarían modelos distintos de medidores eléctricos en el caso de que seamos los usuarios los que podamos decidir qué medidor quiero yo, qué tipo, por un tema de costo, porque yo creo que tecnológicamente es bien difícil que una persona a pie sepa muy profundamente cómo funciona un medidor inteligente, pero al menos en términos de costo, si yo elijo uno más barato y resulta que mi vecino tiene otro de otra característica, ¿pueden conversar? ¿Existe una uniformidad en ese sentido o estamos obligados a optar por el que nos imponga, digamos, la distribuidora? No, es que hay que aclarar un concepto. Aquí la distribuidora
acata lo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Comisión Nacional de Energía establezcan. Hay una norma técnica de diciembre de 2017 y hay un anexo técnico que está en consulta internacional. El anexo técnico establece las condiciones mínimas que deben tener los medidores para funcionar con lo que se conoce con el concepto de interoperabilidad. Entonces, lógicamente, habrá medidores de diferentes marcas instalados a lo largo del país en diferentes zonas geográficas y la norma técnica es la que va a imponer los criterios de operación y las especificaciones técnicas de los medidores. Entonces, aquí bajo ningún punto de vista la empresa de distribución tiene la posibilidad de decir, no, yo quiero instalar este medidor en vez de una alternativa más económica. La Superintendencia con la Comisión Nacional de Energía tienen el deber de salvaguardar que el medidor que se instale sea el más económico y óptimo desde el punto de vista técnico para la operación del sistema. Humberto, queremos darte las gracias por conversar con nosotros sobre este tema. El costo de esta norma, que ahora quedó a medias, ya lo hemos reflejado en las cuentas. Hablaron de compensaciones, pero ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo se va a recalcular? ¿Es posible recalcularlo si es que va a haber personas con medidores inteligentes y otras con medidores antiguas? Eso no se ha dejado claro, tampoco se han pronunciado todavía las empresas eléctricas, así que este tema sin duda que va a seguir dando que hablar al menos la próxima semana. Claro, las empresas eléctricas ya se quedaron calladitas. Lo concreto es que estamos pagando ya los medidores inteligentes, así lo ha reconocido la autoridad. Ya está dentro de la tarifa, así que los estamos pagando. O sea, si lo quiere cambiar, cámbielo en definitiva. Igual le van a pasar las 10 luquitas según se ha anunciado. Gracias, Claudia.